Hola, hola, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Hola, buenas noches, bienvenidos. Si me pueden confirmar que me escuchan correctamente, se los agradeceré mucho. Saludos. Sí se escucha, maestra. Gracias, Eric. Gracias por confirmar. Muy bien, bueno, pues bienvenidos a esta sesión de nuestra materia, filosofía. Gracias, Laura. Gracias, Dulce María. Gracias, Eric. Em, En donde, bueno, pues el tema que vamos a estar viendo el día de hoy es la filosofía presocrática y clásica. ¿Me confirman si también estamos viendo correctamente la presentación? Según yo la tengo compartida. ¿Sí? Por favor, si me pueden poner por medio del chat. Ok, muy bien, gracias. Perfecto. Bueno, pues, ¿qué vamos a ver el tema en esta clase precisamente? Bueno, vamos a ver una pequeña introducción en torno a este tema. Propiamente vamos a explicar el tema, así como, si el tiempo nos lo permite, ¿verdad? Realizaremos una dinámica de repaso. Y en el apartado de seguimiento académico, pues es explicar la actividad que se espera ustedes estén realizando para esta semana. Qué es lo que se espera que ustedes incluyan, exactamente de qué páginas a qué páginas tienen que leer. Obviamente, pues bueno, la actividad ya viene explicada, vienen las instrucciones dentro de la plataforma, pero pues para cualquier duda que ustedes tengan, con toda confianza, pues en ese apartado lo vamos a poder ver. Muy bien, bueno, hay que recordar o vamos a recordar que la filosofía es una disciplina que, bueno, siempre nos está invitando a explorar el pensamiento humano. A ver, permítanme que todavía estoy dando acceso a sus compañeros. Entonces, aquí siempre nos está, pues, tratando de que cuestionemos sobre todo, pues, esas realidades que nos rodean, a tratar de comprender propiamente, pues, el mundo que habitamos. Y bueno, para comprender plenamente, pues, todo el desarrollo de la filosofía en la historia, es muy importante que conozcamos sus raíces, ¿verdad? Esto, bueno, pues para poder conocer a todos estos personajes que de cierta manera, pues fueron forjando, todo este conocimiento que dio pie a la filosofía. Y aquí es que vamos a conocer, pues, a los filósofos principales, a los conocidos como presocráticos, a este grupo de pensadores que, bueno, vivieron en la antigua Grecia y que pues estos grandes pensadores se le denominaban así presocráticos debido a que precedieron a un gran filósofo conocido como Sócrates. Estos obviamente pues desempeñaron un papel muy importante en cuanto a la formación de la filosofía occidental y sobre todo pues se adenturaron a explorar todo tipo de cuestiones, por ejemplo pues el origen de todas las cosas, ¿verdad? Em, También hablar en torno, por ejemplo, al cosmos, a la naturaleza, a la esencia propiamente de la existencia humana. Entonces, vamos a conocer esta filosofía clásica griega, este periodo que pues fue muy influenciado por grandes pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles. Y estos filósofos, bueno, no solo continuaron esa tradición iniciada por los primeros pensadores conocidos como presocráticos, sino que también, bueno, contribuyeron de una manera muy importante a la evolución del pensamiento filosófico. Y es por ello que, bueno, dejaron un legado muy importante en pues en esta forma de ver y cómo comprendemos el mundo, ¿verdad? No por eso es de que pues hasta nuestros días eh, tenemos ese conocimiento de que existieron propiamente pues estos grandes personajes. Así que bueno, pues por medio del estudio de estos primeros personajes importantes, tanto de los filósofos presocráticos como de la filosofía clásica, pues vamos a tener esa oportunidad de desarrollar nuestras propias habilidades de pensamiento crítico, de poder explorar
pues esta, por ejemplo, esta sabiduría humana, ¿verdad? Que de cierta forma han influido en la forma en la cual entendemos el mundo hoy en día. Y vamos a empezar entonces con, pues, ¿qué es la filosofía presocrática? Bueno, la filosofía presocrática se le define así a ese conjunto de doctrinas, de ideas de, pues, aquellos intelectuales anteriores a este gran pensador conocido como Sócrates. Estos personajes pues pretendían encontrar una explicación acerca del origen de las cosas. Así que bueno, buscaban de cierta manera pues digamos, el principio de todo, ¿verdad? De todo lo que hay en la naturaleza, a lo que ellos denominaban arjé. Eso para encontrar pues una explicación más racional. Acuérdense que en un principio los fenómenos que percibían en la naturaleza pues trataban de explicárselos por medio de la inclusión quizás, ¿verdad? De dioses, que eso que sucedía pues quizás era debido a las ganas de un dios, ¿verdad? O a la fuerza de determinada divinidad. Es aquí entonces que al empezar a analizar, al ser un poco más críticos de tratar de indicar, bueno, realmente todo lo que vemos y lo que sucede actualmente en la naturaleza es por obra y gracia de esta divinidad. Bueno, pues es en ese punto que empiezan a ser un poco más críticos en torno a lo que sucedía en la naturaleza, por lo cual es que se da ese paso del mito al logos. ¿Ok? Entonces, aquí en este periodo presocrático se reúnen pues, los primeros intentos de explicar el mundo en su totalidad. Así pues, es la naturaleza la pregunta que abordan en este caso los filósofos de este periodo. Claro está, pues partiendo de la mitología, de las ciencias naturales para poder darle respuesta. Entonces, en este periodo se plantea esa pregunta de dónde es que procede todo. Aquí el objetivo principal pues es básicamente encontrar el origen de las cosas, que en este caso pues sería el arjé, el cual representa, digamos, pues ese comienzo del universo, ese primer elemento de todas las cosas, esa sustancia, esa materia, ¿verdad? Que da origen pues a lo que nosotros percibimos. Pero bueno, pues a partir de que incluimos o se va incluyendo la razón, esto es el logos, pues se va prescindiendo de explicaciones mitológicas. Por eso es de que pasamos de ver toda esta cuestión mitológica a tratar ya de incorporar la lógica para poder explicarnos, ¿verdad?, lo que sucedía en la naturaleza. Entonces, eh, aquí vamos a ver que pues en esta filosofía nace ese asombro del sentido crítico de algunos intelectuales que pues estaban muy interesados por encontrar una explicación racional acerca de la naturaleza, de los fenómenos. Y aquí, bueno, pues este tipo de filosofía, como hemos mencionado, no se fundamenta en el mito, sino en ese libre pensamiento y corresponde pues a esa etapa, digamos, cosmológica del pensamiento del ser humano. ¿Cuáles fueron los principales presocráticos? Bueno, eh, uno de ellos se puede decir que fue Tales de Mileto. Tales de Mileto, pues es considerado uno de los filósofos presocráticos más influyentes y bueno, pues también podemos decir que se le puede considerar pues de los primeros, ¿verdad? Bueno, pues nace en la ciudad de Mileto, una antigua ciudad griega que se encuentra en la actual Turquía. Y bueno, pues él pensaba o trataba de razonar que el origen de todas las cosas o de lo que se percibía, pues tenía que ser, en este caso, el agua, ¿verdad? Em, Él precisamente su contribución fue esta afirmación de que todo estaba lleno de agua,
porque Tales creía que el agua era la sustancia fundamental de la que todo pues estaba compuesto y que podía transformarse en diferentes estados. Por ejemplo, pues como el hielo o el vapor. Entonces, esta idea representó un importante avance en la comprensión del mundo natural y marca ese comienzo de la filosofía de la naturaleza. Entonces, es aquí cuando se convierte en ese iniciador de esta tradición filosófica, no porque haya sido el primero en hablar del funcionamiento del mundo, sin referirse, pues digamos, a los dioses, sino porque para hablar del mundo, pues introduce ya un razonamiento que tiene en cuenta el principio de que nada puede surgir de la nada. Es decir, tiene que existir un origen, ¿verdad? Esto es que no construye sus explicaciones a partir de la voluntad de los dioses, sino a partir de las causas naturales. ¿Okay? Otro también personaje importante, bueno, pues fue Anaximandro. Él, bueno, pues fue un discípulo de Tales de Mileto y a diferencia de Tales, bueno, quien creía que el agua era esa sustancia importante, fundamental del universo, pues bueno, Anaximandro propone que eh, para él, pues la sustancia primordial tenía que ser, por ejemplo, lo indefinido. Según pues Anaximandro, este elemento o esta entidad no tenía límites, no tenía características específicas, y bueno, pues consideraba también que él era la causa de esa diversidad de elementos y fenómenos que se observaban en el mundo natural. Ahora bien, por ahí él destacó mucho por su trabajo en cosmología. A él se le atribuye pues la elaboración de los primeros mapas geográficos conocidos y también por haber propuesto la idea de que la Tierra flotaba en un espacio sin ningún soporte específico. Y esta noción de un equilibrio cósmico pues influyó en futuros filósofos y científicos que estudiaron la naturaleza del universo. También, bueno, pues abordó cuestiones relacionadas con la evolución, con la vida, proponiendo que los seres vivos, bueno, habían evolucionado a partir de formas más simples. Y esta idea, pues, anticipó en cierto sentido la teoría de la evolución que se desarrollaría muchos siglos después. Por eso es de que no sé si han escuchado por ahí que siempre se dice que Grecia es el origen de la civilización. Básicamente es por esto, ¿verdad? Porque estos grandes pensadores, con esa imaginación, con esa forma de observar lo que sucedía en la naturaleza, pues empezaban a proponer, ¿verdad? Sus ideas de por qué pudiera haber sucedido tal o cual fenómeno. Aquí, bueno, pues los griegos empiezan a postular la idea de que el sol, por ejemplo, no era esa pequeña bolita, a lo mejor que nosotros vemos pues tan pequeñita en el cielo, ¿verdad? Sino que pues empezaron a proponer que quizás era algo más grande que estaba a una distancia tan inmensa que nosotros pues lo veíamos pequeño, ¿verdad? Pero que pues era a lo mejor algo muchísimo más grande que el planeta en el cual pues vivimos actualmente, ¿verdad? Que es la Tierra. Hay otro personaje conocido como Anaxímenes. Aquí, bueno, pues su principal contribución fue su teoría sobre la sustancia fundamental también o principio primordial del universo. Y él, bueno, pues también creía que en este caso el origen de todo era el aire. Según él, pues el aire podía cambiar y transformarse en otros elementos a través de la condensación y pues otro tipo de eventos con los cuales, bueno, él al estar observando podía identificar y, pues de cierta manera establecer una hipótesis, ¿verdad? De qué es lo que pudiera ser el origen de lo que él observaba. Una de las observaciones importantes que realizó Anaxímenes fue, por ejemplo, la respiración humana.
y sobre todo pues la exhalación, ¿verdad? Esto eran obviamente pues ejemplos de cómo el aire podía cambiar de densidad. Él argumentaba que el aire podía pues volverse más denso para formar agua o más raro para convertirse quizás en fuego. Y esta idea representó pues una concepción muy temprana de lo que hoy pues llamaríamos una teoría de la materia. Él concebía el aire como un elemento esencial, muy similar a la concepción que tenía pues Tales de Mileto sobre el agua, la cual pues consideraba como un elemento indispensable para la vida. Y bueno, probablemente esta idea que tenía Anaxímenes parta obviamente de la experiencia. Y porque, bueno, pues esto es en base a, como les comentaba, sobre la observación que realizaban sobre los seres vivos, los cuales, bueno, pues realizaban ese proceso tan indispensable para vivir que es la respiración. Por eso es de que él llegó a ese tipo de propuesta, ¿verdad? De que el aire tenía que ser el origen de las cosas, porque sin aire, pues no, los seres vivos no, vaya, es un elemento muy importante, así también como el agua. Hubo también otros personajes importantes, por ejemplo, Parménides. Parménides, pues, fue también un filósofo presocrático que, pues, hizo también contribuciones muy importantes a la filosofía. Em, Particularmente se puede decir que en el campo de la ontología, que es la rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza del ser y de la realidad. Y aquí, bueno, pues de sus principales contribuciones podemos decir que Parménides habló en torno a la unidad del ser. Él, bueno, pues es conocido por afirmar que solo existe un ser verdadero, que todo lo que existe, pues es una manifestación o aspecto de este ser único e inmutable. Él argumentaba, por ejemplo, que el cambio y la multiplicidad eran ilusiones y que la realidad última era una entidad inmutable y eterna. También sostenía que la información proporcionada por los sentidos pues era engañosa y no confiable para poder en este caso comprender la verdad. Y también pues argumentaba que la percepción sensorial pues nos llevaba a una especie de error, ¿verdad? De que más que nada la razón y la lógica pues eran las únicas vías para poder acceder a ese conocimiento verdadero. Por su parte, tenemos a Heráclito, que él también pues, fue un gran pensador considerado como presocrático. Él sostenía que todo cambiaba, que todo era un continuo y perpetuo devenir. Creía que los fenómenos naturales pues, formaban parte de lo que era ese movimiento y el cambio consecuente de la naturaleza. Aquí, bueno, pues él decía que nada existente era inmóvil, que no se pues tampoco se mantenía de esa manera inmóvil, ¿verdad? Eh, y que el cambio era una constante, ¿verdad? En todas las cosas. Él, bueno, pues es famoso por esa afirmación en la cual pues decía que todo fluía, que todo cambiaba constantemente. Creía que ese cambio era esa característica importante del universo y que nada permanecía igual. También, bueno, pues él argumentaba que incluso las cosas aparentemente sólidas y estables estaban en constante proceso de transformación. Algo muy interesante porque, pues sí, efectivamente uno puede decir, oye, no todo es, lo podemos ver, ¿verdad? Nosotros, el ser humano, pues comienza, ¿verdad? Como un pequeño, vaya, va creciendo, no somos los mismos aparentemente en aspecto físico, ¿verdad? Incluso podemos decir, ¿verdad? Por ahí cuando hablemos de el alma, en este caso con Platón, bueno, pues también esta cambia, ¿verdad? Puede cambiar también. Entonces, aquí esta, pues fue en este caso su aportación
para este personaje conocido como Heráclito. Por su parte, también tenemos por ahí a Pitágoras. Pitágoras, pues este fue uno de los primeros en afirmar que la existencia del principio formal, pues era el número. Este, pues, afirmaba que el número era la esencia de las cosas. Sus seguidores se le conocían como pitagóricos porque, pues, estos se dedicaron a las matemáticas e hicieron progresar también esta ciencia, ¿verdad? Entonces, ellos creían que los principios de las matemáticas, pues, eran los principios de todos los seres y que como los números, pues, eran por naturaleza anteriores a las cosas, creían percibir en ellos, pues, una mayor semejanza con lo que existe y lo que está en continuo cambio. Creían que los números y las formas geométricas tenían, pues, un significado profundo y estaban, pues, relacionados con los principios fundamentales del universo, así como, pues, esa relación entre los números y la geometría, que era una parte esencial de su filosofía. Demócrito, aquí, este se me hace uno de los personajes más interesantes porque él aportó o fue el creador de lo que se conoce como la doctrina atomista. Aquí, según él, en esta teoría, todo el universo estaba compuesto por partículas indivisibles llamadas átomos. Átomo en griego significa indivisible. Y creía que estos átomos pues eran eternos, eran indestructibles e indivisibles. Entonces él sostenía que los átomos se movían en un espacio infinito y que chocaban entre sí para formar diferentes compuestos y sustancias. Entonces esta teoría representa también un importante avance en la explicación pues materialista, ¿verdad?, de la naturaleza y la estructura de la realidad. Si se fijan, uno pensó, ¿verdad?, en ese, digamos, en lo que viene siendo ese átomo, ¿verdad? En ese vacío. Obviamente, pues el átomo en sí, pues como él mencionaba, pues no cambiaba, pero más no así a la hora de hacer todas las diversas combinaciones, pues efectivamente podía cambiar la estructura quizás, ¿verdad?, de algo más grande, de la cual pues obviamente conformaba en este caso esa unidad, ¿verdad? De lo cual están compuestos en este caso las cosas. Y fíjense, ¿verdad? Desde qué tiempo ya las personas, en este caso pues Demócrito, ¿verdad?, llegó a establecer pues esta teoría en donde pues años, décadas, siglos más tarde, bueno, pues se pudo constatar, obviamente, pues ya por medio de la ciencia, ¿verdad? Por eso es de que ahí sabemos que la filosofía, pues es la madre de todas las ciencias, ¿verdad? Porque a partir de ahí empezamos a hacer hipótesis, a establecer teorías. No llegamos a la parte de la conclusión, sino más bien es la forma de cierta manera, ir observando, ir estableciendo este tipo de pensamientos que ya obviamente la ciencia los pone pues los somete a prueba, ¿verdad? Para realmente determinar si eso que estamos nosotros estableciendo, no como una verdad, porque pues no tenemos manera la filosofía no lo prueba, la ciencia sí, ¿verdad? Entonces, pero bueno, pues se parte de ese tipo de pensamiento, que es obviamente pues lo más importante. Ahora bien, pasamos con este gran personaje conocido como Sócrates. Él, bueno, fue un influyente filósofo griego que, bueno, pues fue muy conocido más que nada por su método su forma de llevar a cabo lo que es la filosofía, sobre todo también por hacer mucho énfasis en la ética, en la moralidad. Sus aportaciones a la filosofía pues son muy importantes y han dejado un legado duradero. Esto a pesar de que él no dejó nada escrito, cosa muy interesante también, porque pues quiere decir que todas sus ideas, que obviamente, y la forma de enseñar
es que a él también se le conoce como, o se le considera el fundador de la educación, porque es que conocemos de él por medio de sus alumnos, que en este caso, bueno, pues fue Platón, y Platón a su vez fue haciendo trascender, ¿verdad?, sus enseñanzas hacia Aristóteles y así hacia los demás, y o hasta hoy en día, ¿verdad?, pues conocemos de él, a pesar de que él obviamente pues no dejó nada escrito. Em, el método que él tenía, que se conoce como mayéutica, bueno, pues su principal forma de tratar de explicar o tratar pues digamos, de enseñar, ¿verdad?, a sus alumnos, pues era, se centraba básicamente en un diálogo, en una investigación mediante preguntas y respuestas. Es decir, los alumnos planteaban, pues obviamente sus preguntas, pero Sócrates a su vez trataba de que no darles solamente la respuesta, sino que también tratar por medio de preguntas al alumno, que el propio alumno pudiera, pues, de cierta manera llegar a ese conocimiento, ¿sí? Entonces, Sócrates creía que el conocimiento y la verdad podían descubrirse a través de ese cuestionamiento crítico, de esa autoevaluación. Y en lugar de dar esas respuestas definitivas, bueno, él interrogaba pues a sus alumnos o a sus interlocutores para que reflexionaran sobre sus creencias y pudieran llegar a conclusiones por sí mismos. Así, este enfoque pues sigue siendo una parte muy importante tanto en la filosofía como en la pedagogía. Y este término pues es la mayéutica, ¿verdad? Porque pues a menudo él comparaba este método con la labor pues que hace una, digamos, alguien que ayuda a traer a luz, perdón, al mundo, ¿verdad? Pues a los bebés, ¿verdad? O lo que le conocían como comadronas, ¿verdad? Esto es que ayudaba a dar a luz las ideas y el conocimiento que, bueno, ya estaban dentro de las personas. Es decir, él decía que todo mundo, pues, traemos cierto conocimiento con el cual, bueno, pues él, y de cierta manera en eso se basa la educación, ¿verdad? Que ustedes, pues, ya traen cierto tipo de conocimiento. La idea es de que a la hora de querer aplicarlo, a la hora de querer comprender determinados conceptos o términos, bueno, que el profesor pues trate de que ustedes, mediante ese conocimiento previo que ya tienen, puedan comprender sin que el profesor pues te tenga que dar la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú ya traes ese conocimiento previo, ¿sí? Entonces, pues él creía en eso, que todas las personas tienen esa capacidad de conocer, de entender la verdad, y que su papel como filósofo pues era ayudar a los demás a descubrir ese conocimiento. ¿Cómo? Pues mediante la reflexión y mediante el diálogo. Por eso es que se le considera pues el fundador de la educación. ¿Ok? Él se oponía mucho a otros personajes que vamos a ver que fueron conocidos como los sofistas, quienes, bueno, pues enseñaban pues argumentaciones persuasivas, no necesariamente tratando de buscar la verdad. Es a partir de este tipo de personajes, los sofistas, que ya la filosofía pues se empieza a considerar como pues digamos, una materia, una asignatura, una rama en la cual, bueno, pues los filósofos solamente te tratan de confundir, cuando en realidad, pues lo que se pretendía era que pues las personas que trataban de estudiar filosofía pudieran encontrar de cierta manera la verdad, ¿sí? Entonces, a partir de que aparecen los sofistas, pues es que empieza a pensarse mal en este caso, ¿verdad? Pues de qué es un filósofo. Por eso la idea, ¿verdad? Que muchas veces decimos, ay, bueno, un filósofo pues solamente nunca te va a dar respuestas, siempre te va a contestar con preguntas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como les decía,
aunque Sócrates no dejó escritos propios, su legado influyó mucho en filósofos posteriores como Platón, quien fue uno de sus discípulos, también pues Aristóteles, ¿verdad? Y bueno, pues él fue condenado a muerte por las autoridades atenienses, acusado básicamente pues de corromper a la juventud y de introducir nuevas deidades en la ciudad. Entonces, él también, por ahí, no sé si han tenido oportunidad de ver el video que les compartí en uno de los recursos, pues aún a pesar, ¿verdad?, de estar ante la muerte, ¿verdad?, eligió, pues, pues morir, ¿verdad?, el cumplir con ese castigo que se le había impuesto, esto como un acto de obediencia a la ley, ¿verdad? Y como también un ejemplo de su compromiso con sus principios éticos y filosóficos, ¿verdad? Entonces, pues también nos enseña mucho de hasta qué punto llegó él a aplicar, sobre todo, ¿verdad? Ser sus principios, que obviamente, bueno, pues lo llevaron a pues esta muerte, ¿verdad? Eh, en el caso de Platón, como les decía, bueno, pues también fue un filósofo griego, seguidor, obviamente, pues fue alumno de Sócrates y a su vez fue maestro de Aristóteles. Él, pues, participó muy activamente en la enseñanza, pues, en estos espacios conocidos como academias. Em, Estos eran una especie, digamos, de universidades de aquel entonces, de aquella época en la cual estudiaban, pues, todo tipo de ciencias. Y bueno, pues él, dentro de sus principales aportaciones, pues él sostenía que la realidad, que el conocimiento, la naturaleza humana estaban compuestos por dos elementos básicos. En el caso de la realidad, pues decía que estaba dividida en un mundo sensible o en un mundo visible, el cual contenía formas y entidades que pues eran captadas a través de los sentidos y que estaban sometidas al cambio constante y a un mundo inteligible o un mundo de las ideas, donde convivían las cosas universales, las cosas eternas y que estaban pues más allá del tiempo y del espacio. Y que a través de ese mundo sensible pues percibíamos las cosas, pero que en realidad esas cosas no eran más que una copia del original, que el original residía en el mundo de las ideas, donde todo era perfecto y era pues de cierta manera inmutable, que el conocimiento humano pues se dividía en ese conocimiento sensible, en conocimiento inteligible, y a él se le debe mucho, por ahí, si tienen oportunidad, pues lo que se conoce como la alegoría de la caverna, en donde, bueno, pues Platón trata de explicar pues la relación entre la percepción y la realidad. Esto es, nos hace cuestionarnos que si lo que vemos es realmente la verdad o hay algo más allá. O bien, ¿estaremos viendo lo que quieren que veamos? No sé si alguien de ustedes haya escuchado de la alegoría de la caverna. ¿Alguien de ustedes? Escríbanme ahí por medio del chat. Si no, para pasárselo. Está muy interesante. Y si no, se los comparto por medio del chat, ya cuando terminemos. Y también, bueno, pues a él se le debe el dualismo platónico. Él decía que el ser humano estaba compuesto de cuerpo y de alma y pues también incorpora un término muy interesante que se denomina anamnesis. Según él, el alma, para él, decía que preexistía antes de nacer y que este elemento que era el alma, pues que conocía las ideas, es decir, las formas, las esencias de las cosas, de tal manera que al encarnarse en el cuerpo olvidaba las ideas con las que había tenido contacto, ya que estaban en un lugar trascendental. Por eso, el proceso del conocimiento, la propia enseñanza, no consistía nada más que en recordar lo que el alma había olvidado. ¿A qué le suena esto? A ver, los leo ahí en el chat. ¿Qué le suena esta teoría de Platón?
o este concepto que él definió, anamnesis, que el alma, se reencarna en el cuerpo y que obviamente pues el alma ya trae cierto tipo de conocimiento, pero al encarnarse, pues en algunos casos no logra, podemos decir a lo mejor que en el 90% de los casos no, no recuerda las ideas con las cuales, bueno, quizás ya las traiga, ¿verdad? Entonces, la enseñanza propiamente o el aprendizaje es tratar de ir recordando, ¿verdad? Pues ese aprendizaje que ya trae el alma consigo. ¿Le suena algo así la reencarnación? ¿Le suena, por ejemplo, pues todas estas cuestiones que en alguna ocasión podemos decir, oye, porque una persona, un niño pequeño, tiene habilidades a lo mejor para tocar un instrumento musical, es muy hábil, entonces puede darnos ahí una idea también Platón, ¿verdad? De qué es lo que puede estar en este caso sucediendo, ¿verdad? Ahora bien, Aristóteles, bueno, pues él también, como mencionaban, fue un filósofo, pues él un poco más científico en la antigua Grecia. Él, pues, escribió sobre una enorme variedad de temas, incluyendo lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, biología. Él es reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología. Él, pues podemos decir que dentro de los conceptos importantes que pues dejó o aportó, pues se puede decir que desarrolló esta teoría de las causas, la teoría de las cuatro causas. Esta teoría pues estaba enfocada a entender el movimiento que según el filósofo pues tiene un sentido más amplio que nuestro lenguaje y es pues sinónimo de un cambio en general. Entonces considera que todo cambio tiene una causa. Aquí nos dice que pues es una forma de explicar el origen y la naturaleza de los objetos y de los eventos. Y pues está lo que viene siendo la causa material, en donde él se refiere pues a esa sustancia de la cual está hecho un objeto, un evento, que viene a ser esa materia prima que constituye pues ese objeto, por ejemplo. La causa formal que se refiere pues a esa forma, a esa estructura que toma ese objeto o ese evento. Eh, también está lo que es la causa eficiente, que esta se va a referir a esa fuerza o esa gente que va a producir ese cambio o ese movimiento en el objeto o en el evento. Y la causa final, que este se refiere pues a el propósito que tiene ese fin para el cual existe ese objeto o ese evento. Es el objetivo o la finalidad que persigue, pues, en este caso, ese objeto, ¿verdad? Entonces, estas cuatro causas representan todos estos diferentes aspectos de la realidad y según Aristóteles, pues son necesarias para entender completamente, pues, cualquier fenómeno o entidad. Y bueno, pues, por último tenemos a estos pensadores que les comentaba, conocidos como sofistas. Em, estos, bueno, pues, el conocimiento de las ideas de los sofistas, pues va a proceder principalmente de Platón. Con los sofistas y Sócrates, la filosofía dirige ya su atención a temas más típicamente humanos. Y a partir de Sócrates y Platón, pues el término sabio adquiere ya una connotación negativa que, como les decía, pues llega ya hasta nuestros días, porque pues un sofista es quien está dotado de esa habilidad para razonamientos, pues digamos, falsos o capciosos. Y a lo largo de la historia de la filosofía, pues los sofistas fueron objetos de críticas, ya que pues se argumentaba que a menudo abusaban de su habilidad retórica para promover argumentos falaces o engañosos en lugar de buscar la verdad. Ellos, bueno, pues eran maestros en la enseñanza de la virtud, se puede decir que fueron los primeros profesionales en cuanto a la enseñanza y cobraban pues sumas de dinero altas por proporcionar algunas de sus enseñanzas, cosa que Sócrates no hacía, ¿verdad? Sócrates compartía ese conocimiento, no cobraba. Y ya en este caso los sofistas, bueno,
ya empezaban a cobrar por alguna de sus enseñanzas. Entonces, era ahí que algunas de las características que obviamente Aristóteles, bueno, pues no veía bien, ¿verdad? Porque pues el conocimiento, vaya, no ayudaban y Sócrates sí le gustaba en este caso pues ayudar, ¿verdad? Entonces, siempre contestaban las preguntas que se les hacían, realizaban debates, proporcionaban técnicas de discusión a los jóvenes, técnicas del dominio de la palabra, del poder de la palabra, y pues tenían interés por el hombre y por la sociedad, reflexionando siempre pues con respecto a la civilización y la cultura. Entonces eran maestros que pues iban de un lado a otro, trabajaban básicamente así como maestros profesionales brindando sus servicios pues a los jóvenes de Grecia, principalmente en Atenas, ¿ok? Y aquí en este material, bueno, pues les comparto cuáles fueron las épocas, cuáles fueron los filósofos, para que sepan pues de dónde fueron exactamente cada uno de ellos, estos, algunos, ¿verdad? De los más interesantes. Y bueno, pues nos vamos a pasar a explicar ¿qué actividad se espera que ustedes estén realizando? Bueno, con esta información que hemos visto el día de hoy con este tema, lo que se espera es que ustedes realicen un cuadro sinóptico. Aquí se les está pidiendo que elaboren un cuadro sinóptico correspondiente al tema que hemos visto el día de hoy, que es la filosofía presocrática y clásica, y en el cual, bueno, pues tiene que traer, su documento tiene que traer portada con datos de identificación, una pequeña introducción del tema que se va a desarrollar, el desarrollo del cuadro sinóptico, esto es que ustedes incluyan, ¿verdad?, los conceptos más importantes que hemos visto el día de hoy. Si se fijaron, vimos cuáles fueron los filósofos presocráticos y cuáles fueron los filósofos clásicos, ¿sí? Y vimos de cada uno de ellos las aportaciones más importantes. Entonces, ¿qué se espera que veamos en un cuadro sinóptico? Pues toda esta información, quiénes fueron los filósofos presocráticos, cuáles fueron sus aportaciones, quiénes fueron los clásicos, de manera que en ese cuadro sinóptico se pueda ver de una manera pues visual en ese esquema esta información de manera resumida. ¿Vale? Y ahí les puse también que integren, vaya, la lectura que tienen que realizar del libro base es desde la página 72 a la 102. También, pues, les recomiendo que revisen los videos que les he compartido, ahí ya también viene información. Ustedes, pues, lo que van a tener que hacer es básicamente conocer, ¿verdad?, a estos grandes pensadores que hemos visto el día de hoy. Se les sugiere que suban su archivo en formato Word y ponerlo, por ahí les he compartido en la plataforma el archivo entregable. Ustedes lo pueden descargar, entonces pueden ustedes guardarlo como A1- y las iniciales de su nombre, siempre y cuando no sea una ñ, por ejemplo, ¿verdad? O sea, con caracteres raros para que no haya problema y podamos descargar correctamente el archivo. ¿Alguna duda en relación a la actividad que se tiene que realizar? ¿Los escucho? Disculpe, maestra, No, maestra. el nombre del archivo, perdón, dijo que A es como actividad 1. Sí. Si A es de actividad 1, A1 es actividad 1. Y guión bajo, y luego ya sería las iniciales de su nombre. Solamente las iniciales del nombre completo. Sí. Ok. Sí, gracias, maestra. Sí, para que no tengan problemas y se pueda, es que cuando suben los archivos y contienen algunos caracteres raros, muchas veces no nos permite descargar correctamente el archivo.
Entonces, para que no batallen, pues utilizan ese formato que les compartí. Normalmente, bueno, pues si es actividad 1, pues le ponen A1. Si es la actividad 2, A2, guión bajo y sus iniciales, y con eso es más que suficiente. ¿Vale? Bien, gracias, maestra. Muy bien. Por ahí les he compartido en el chat una copia del video de alegoría de la caverna de Platón, para que en una oportunidad que tengan, pues conozcan un poco más, ¿verdad? Pues, cuáles fueron algunas de las principales aportaciones y sobre todo, ¿verdad? Que cómo nos hace pensar Platón, que se me hace también un punto muy interesante en donde a veces nos dicen, bueno, la filosofía te invita a que salgas de la caverna, como te invita Platón, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, ah, no, pues es que yo lo que veo, lo que conozco de la realidad es esto. Y quizás estamos viendo solamente puras, digamos, siluetas de lo que realmente es lo real, ¿verdad? Entonces, a eso nos invita la filosofía, que conozcamos más para poder acercarnos más a esa realidad, a esa verdad que obviamente pues todo mundo como ser humano, ¿verdad? Pues trata de encontrar, ¿vale? Entonces, bueno, les comparto ese videíto ahí en una chance que tengan, pues revisan y en la siguiente sesión, pues me dejan sus comentarios. ¿Alguna duda entonces en torno a esta actividad que se va a realizar? Por ahí veo que dicen que no. ¿Todo bien? No, María, no es el formato que les estoy compartiendo no es obligatorio, pero pues ya trae ahí el formato para que tú nada más lo descargues y ahí pongas tu introducción, pegues tu cuadro sinóptico, realices tu conclusión y la bibliografía, ¿vale? No es obligatorio. Si tú quieres hacer otro, bueno, adelante. Yo les sugiero, ¿verdad? Que para que no tengamos pues ahí problema de descargar el archivo, pues usen ya la plantilla, ya nada más le renombran y le ponen ahí sus iniciales, ¿vale? De nada, María. ¿Alguna otra dudita más por ahí? Este material, esta presentación que tenemos, que están viendo, se las voy a compartir en la plataforma. Entonces, van a poder verla nuevamente si tienen por ahí alguna duda. Igual en la plataforma les he compartido por ahí un material que les he elaborado. Véanlo, está también muy resumido. Y vean también pues el video de la vida de Sócrates, que también pues se me hace muy interesante y se los comparto. ¿Ok? Entonces, bueno, pues si no hay alguna otra duda más, pues hemos finalizado nuestra sesión. Acuérdense que ahí en esta presentación van a venir por ahí, ya no alcanzamos por el tiempo, pero van a venir las dinámicas de repaso para que, bueno, pues que puedan ustedes estar ahí repasando en este caso, pues estos temas que hemos visto el día de hoy. ¿Ok? Les agradezco a todos su participación, su asistencia a esta sesión. Que sigan pasando bonita noche. Cualquier duda, estoy con ustedes por medio del aula. Y bueno, pues nos vemos la siguiente sesión. Gracias, Gracias. maestra. Gracias, que sigan pasando bonita noche. Igual, gracias, maestra. Hasta luego.